Pues hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este día en persona, en este auditorio, como también los que nos están acompañando a través de nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos a Sugar Creek. Y si esta es tu primera ocasión con nosotros, no pudiste escoger un mejor domingo para hacerlo, porque hoy estamos comenzando una serie sobre esta idea de porque Él vive, el impacto que tiene la resurrección de Jesús sobre nuestras vidas, cada área de quienes nosotros somos. Y lo que hoy vamos a hablar, lo que nos vamos a enfocar hoy es sobre esta idea del triunfo para mañana, la idea de que nosotros podemos triunfar en el futuro. Ahora, de antemano, una de las cosas que nosotros creo necesitamos entender para esta idea de nuestros tiempos sobre todo, es la idea de qué es triunfo. Si vamos a hablar acerca de triunfar, tenemos que comenzar definiendo lo que es un triunfador. Y creo que si la mayoría de nosotros fuéramos honestos en hablar acerca de lo que consideramos que es ser un triunfador, probablemente lo definiríamos en cosas como la profesión que tenemos, como la cantidad de dinero que hacemos, o la casa donde vivimos, o el carro que manejamos, la ropa que nos ponemos, o a lo mejor el prestigio que nosotros tenemos, la popularidad de nuestras redes sociales, o la cantidad de personas que nos siguen. Para la mayoría de nosotros, un triunfador es alguien que refleja cada una de estas características. Y nuestra sociedad empuja esta definición, y es por eso que las personas más admiradas en nuestro tiempo tienden a ser atletas, tienden a ser celebridades, tienden a ser políticos o tienden a ser gente de muchísimo dinero en el campo corporativo, porque se nos pinta la idea que cada una de estas personas son triunfadores y que nosotros necesitamos aspirar a ser como ellos para que también nosotros podamos ser triunfadores en nuestra vida. Pero una de las cosas que yo sometería para todos los que estamos escuchando esto es la idea de que todo esto es al final equivocado. De hecho, parte del problema que nosotros tenemos en nuestro tiempo es que definimos un triunfador en términos equivocados. Definimos un triunfador en términos equivocados. Si la definición de ser un triunfador tiene que ver con alguna de estas cosas, la realidad es de que no explica cómo estas mismas personas batallan con depresión, muchas veces se quitan la vida, o el hecho de que siempre están pensando que lo que tienen no es suficiente. Porque ser un triunfador nada tiene que ver con cuánto ganamos, cómo nos vemos o las cosas que nosotros poseemos. Todas estas cosas al final se pueden perder, y de hecho se pierden en muchas ocasiones. Y si eso es la base de nuestro triunfo, entonces la realidad es que todos estamos destinados a ser unos fracasados. En nuestro tiempo, ninguna de estas cosas al final puede satisfacer nuestras vidas. Es por esa razón que cuando llegamos a lo que Dios dice, Dios no define ser un triunfador en base a ninguna de estas cosas, sino que Dios nos da una idea mucho más profunda acerca de lo que significa ser un triunfador. Porque al final todos queremos ser triunfadores. No he conocido a una persona que diga: yo quiero ser un perdedor en la vida, yo quiero ser un perdedor en mi matrimonio, yo quiero ser un perdedor con mis papás o con mis hijos o en mi carrera. Nadie está diciendo eso. Pero la realidad es que aunque ninguno lo diga, a través de su vida están haciendo y tomando decisiones que llevan hacia el fracaso. Entonces, ¿qué significa ser un triunfador? ¿Y cómo nosotros entonces podemos en realidad ser triunfadores? Pues cuando se trata acerca de lo que Dios nos dice, Dios en cambio tiene una idea muy diferente con respecto a esto de ser un triunfador. Y en toda la Biblia lo que encontramos es que aquellos que fueron triunfadores versus aquellos que no lo fueron tenía que ver con un aspecto en específico. Una cosa que todos los triunfadores dentro de la Biblia y a través de la vida han tenido. Y es esto: que un triunfador antepone a Dios como lo mejor. Un triunfador
antepone a Dios como lo mejor. En otras palabras, los verdaderos triunfadores tienen que ver con entender que al final todo lo que tenemos se acaba, todo lo que nosotros podemos acumular se acaba, toda nuestra fama, un día nadie se va a acordar de ti o de mí, y todas estas cosas no definen ser un triunfador. Pero aquellos que realmente son triunfadores son los que viven su vida anteponiendo a Dios como lo mejor, como lo más importante, como la prioridad de su vida. Y eso significa, como pasa con todos nosotros, que vamos a pasar por momentos buenos y por momentos difíciles. Y si nuestro triunfo está basado en cuánto dinero tenemos, pero perdemos ese dinero, entonces nuestra vida se viene para abajo. O si nuestro triunfo depende de nuestra salud o de abundancia o cualquiera de esas cosas que pueden perderse en cualquier momento, entonces toda nuestra vida se desploma. Pero el triunfo tiene que ver con poner a Dios primero ante todas las cosas. Y en situaciones difíciles o en situaciones fáciles, cuando tú y yo anteponemos a Dios como la prioridad de nuestra vida, eso hace al final que podamos triunfar independientemente de la situación que nosotros pasemos. Hace un momento cantábamos un canto que ya se ha convertido en un himno para nosotros, y ese himno, cuando supe que íbamos a hacer toda una serie sobre el himno ¿Por qué Él vive?, en mi mente yo desconocía la historia de este himno, porque pensaba, wow, esto fue escrito hace 200 o 300 años. Me acuerdo en mi juventud, ahí cuando todavía habían dinosaurios sobre este mundo, Heise y yo estábamos nos conocimos en la iglesia de donde los dos vinimos, y era un canto que nosotros amábamos y que entonábamos con mucha frecuencia, porque la letra de este canto es tan profunda. Pero la realidad es que ¿Por qué Él vive? Apenas fue escrita hace 50 años. Y los autores que son Bill y Gloria Gaither, ellos cuando lo escribieron estaban pasando por un momento muy difícil de su vida. De hecho, ella estaba embarazada. Ya habían tenido 2 hijos anteriores, pero estaban pasando por problemas de salud, ella por una situación también de depresión. Los dos estaban teniendo problemas dentro de su iglesia, en el ministerio, y habían tantas cosas que les estaba robando de una tranquilidad y de una paz. Y ella empezó a preguntarse, ¿por qué traer a otro niño a este mundo para sufrir? A lo mejor tú lo has pensado también. A lo mejor tú no tienes hijos todavía y tú dices, no veo cuál es el punto de traer más niños a sufrir a este mundo. O a lo mejor tú ya tienes hijos y dices, no sé qué va a pasar cuando yo no esté, la manera como ellos van a sufrir. Es el temor de todos los padres. Y ella en ese momento estaba debatiendo con el hecho de que tenía a ese bebé en su vientre y que iba a venir y que iba a ser el futuro. Y fue en ese momento donde una inspiración vino por parte de Dios y puso en su mente la letra de este canto, ¿por qué Él vive? Esa es la razón. Porque Cristo vive, porque Cristo resucitó, es la razón por la cual no importa qué encontramos en la vida, podemos nosotros seguir adelante y podemos triunfar el día de mañana. Ahora, eso es fácil decirlo cuando estamos aquí. Eso es fácil decirlo cuando lo estás escuchando desde tu cama o desde tu casa en una plataforma. Pero cuando estás en un momento de dificultad, cuando tú estás luchando con una situación, quizás la pérdida de la vida de uno de tus seres queridos, o un divorcio, o una crisis económica en tu vida, cualquiera que sea la tragedia que tú y yo estamos pasando, es en esos momentos que es tan difícil entonces decir, voy a confiar porque Él vive, porque Cristo vive. Porque la realidad es que no importa quién seas, si tú eres un seguidor de Cristo desde hace tiempo o desde hace poco tiempo, o a lo mejor tú estás aquí, tú eres un escéptico, o estás escuchando en este momento y lo estás escuchando simplemente porque después de ver varios videos de YouTube es aquí donde tú estás. Pero no importa que tú creas o no creas, una cosa compartimos todos.
y es que vamos a pasar por momentos difíciles y por situaciones difíciles. Y cuando estamos pasando por esas pruebas, cuando estamos pasando por un momento de gran dificultad, la primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿cuál es la razón por la cual estoy sufriendo? ¿Cuál es la razón por la cual perdí a mi hijo o a mi hija? ¿Cuál es la razón por la cual me despidieron de este trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual el doctor ahora me viene y me dice: te queda poco tiempo de vida? Cuando hacemos esa pregunta, en esos momentos de gran dificultad, nosotros queremos saber la razón, y muchas veces le reclamamos a Dios pidiéndole a Él que nos diga, que nos explique cuál es la razón por la cual nosotros estamos pasando por una situación tan difícil. El problema que nosotros tenemos es esto: que para la mayoría de ocasiones Dios no nos da una razón por la cual estamos pasando por un momento de dificultad. Cuando tú y yo estamos en el problema, no escuchamos esa voz del cielo, o no viene un mensajero angelical, o nosotros vemos letras en el cielo que dice: esta es la razón por la cual. No vienen esos momentos, y es parte de nuestra frustración, de que no entendemos la razón por la cual estamos pasando por las cosas que estamos pasando. Y por esa razón, el apóstol Pablo en una ocasión escribió a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraban en la ciudad de Roma, para darles aliento de que hasta en el momento de mayor dificultad ellos podían confiar en Dios, porque iban a triunfar el día de mañana por el hecho de lo que Cristo ha hecho, su resurrección. Y cuando él escribió esas palabras de aliento para ellos, no solo lo escribió para ellos, lo escribió para ti y para mí, para que en los momentos de mayor dificultad sepamos que nosotros podemos ser triunfadores el día de mañana. Y escucha cómo Pablo entonces escribe esto en Romanos capítulo 8, versículo 28. Este es parte de todo un argumento, uno de los libros más profundos de toda la Biblia, y él aquí habla acerca de cómo hasta en los momentos de dificultad nosotros podemos confiar. Escucha cómo lo dice, 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y una de las verdades tan grandes que Pablo nos dice aquí es que Dios no siempre da una razón para nuestro sufrimiento, pero siempre da un propósito. Dios no siempre da una razón para nuestro sufrimiento, no nos da esa explicación que nosotros estamos buscando, pero siempre va a dar un propósito. Y eso es mucho más profundo, porque aunque no entendamos exactamente por qué estamos sufriendo, lo que sí podemos tener toda la certeza es de que hasta en medio de nuestro sufrimiento Dios puede canalizar eso y utilizarlo para un propósito que es mejor, de manera que nunca sufrimos en balde. Como varios de nosotros sabemos, hace unos pocos meses falleció una de nuestras líderes de alabanza y adoración, Liz Magallán. Y creo que todavía ese hueco no se ha llenado y probablemente nunca se va a llenar. Porque no era solo su talento, era su forma de ser. Era la manera como amaba a las personas. Era la manera en la cual atendía y servía a las personas. Y por eso no era de sorprenderse que cuando fuimos a su funeral, más de 1,000 personas, durante una pandemia, en un momento, quizás uno de los momentos más difíciles de la pandemia, estuvieron presentes simplemente para externar el dolor de la pérdida de la vida de Liz. Y cuando uno empieza a preguntarse por qué sucedió esto, ¿verdad? Una chica de 25 años con una vida por delante, que estaba sirviendo en nuestra iglesia, en otras iglesias estaba siendo utilizada por Dios. Escuché muchas historias antes y después del fallecimiento de Liz, de la manera como ella amaba a Dios y amaba a las personas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón
Es lo que estaba en mi mente, en mi corazón, al igual que en la mente y corazón de muchas personas. Pero una de las cosas que no se me olvida es que terminando el servicio, el funeral de Liz, cuando estuvimos varios de nuestra iglesia ahí acompañando a la familia en el valle, terminando el servicio se acercó una señora a mí y me dijo: ¿sabe una cosa? Tiene poco más de un año que yo perdí trágicamente a mi hijo también. Y cuando eso me sucedió, la verdad es que yo me enojé con Dios. No quería saber ya nada más acerca de él, porque me quitó a mi hijo, que era lo único que yo tenía. Pero después de estar en este servicio, después de entender un poquito más lo que Dios muchas veces hace hasta cuando no lo entendemos, sé que Dios tuvo un propósito con ello. Y ahora sé que yo necesito regresar a sus pies. Yo no estoy diciendo que esa es la razón por la cual sucedió esta situación con Liz. Pero lo que sí sé es que Dios, aunque no nos dé la razón exacta, puede usar las cosas para un propósito mucho más profundo. Y lo mismo Dios hace en tu vida. Quizás tú no tienes la explicación. Quizás tú no cuadras cómo casar el problema que tú estás teniendo, o la situación o la pérdida, con saber qué es lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Pero aunque Dios nunca nos da quizás la razón específica de por qué estamos pasando por algo, siempre podemos confiar que Él tendrá un propósito. Y su propósito es mejor de lo que nosotros podemos concebir. Es por esa razón que en un libro que escribió un pastor de apellido Carson hace varios años, él escribió en el libro Enfrentando el sufrimiento. El pastor Herbert Carson, él dice esto comparando cómo nos sentimos cuando estamos pasando por un problema. Él dice esto, mira, él dice, comparando nuestros problemas al desalojo de los barrios marginales. Dice, el desalojo de los barrios marginales no es un fin en sí mismo. Y tengo que decir de antemano, estamos hablando aquí de Estados Unidos, no en nuestros países donde ahí sí no hay propósito más que muchas veces llenarse el bolsillo de unas personas. Pero ahí lo que está diciendo es que muchas veces a las personas marginadas se les saca de un lugar y se les mueve de un lugar, y él lo que dice es esto: simplemente para satisfacer a los urbanistas, en otras palabras, simplemente para que unos construyan casas allá y se hagan de dinero. Su objetivo final es trasladar a la gente a viviendas mejores. La razón por la cual se quita a esas personas de ahí es para pasarles y darles un hogar donde ellos puedan vivir mejor de donde ellos estaban. Por eso, en todos los tratos de Dios, que a veces pueden parecer duros, nos está preparando suave y graciosamente para la mudanza. No nos gusta, pero Dios está preparándonos para estar junto a Él por siempre. Para cambiar la analogía, como un jardinero que afloja la tierra alrededor de las raíces antes de trasplantar, así el Señor rompe la tierra de nuestra vida cómoda y nuestro persistente materialismo. La herramienta que utiliza el jardinero celestial es dolorosa, pero el objetivo final es un nuevo florecimiento en el paraíso. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por las pruebas. Ninguno de nosotros nos gusta pasar por el dolor. Pero parte de lo que podemos confiar es que cada vez que pasamos por esos momentos, es el propósito que Dios está empleando en nuestra vida para irnos trasladando al lugar donde nosotros estaremos con Él para siempre. Y Pablo dice, todo esto, todo este sufrimiento tiene un propósito. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos confiar de que hay un propósito en todo esto? De que lo que tú estás pasando en este momento, lo que a ti te está doliendo en este momento, hay un propósito y no es simplemente algo aleatorio y algo que es por suerte te tocó o por mala suerte, que ninguna de estas cosas en realidad existen. La razón por la cual Pablo argumenta que esto es así es cuando nosotros empezamos a pensar en la fidelidad de Dios. Y una de las cosas que Pablo nos dice es esta: que la fidelidad pasada de Dios al final reafirma la fidelidad futura de Dios.
La fidelidad pasada de Dios reafirma la fidelidad futura de Dios. Si Dios fue fiel en el pasado, es evidencia de que Dios va a seguir siendo fiel en el futuro. Y entonces Pablo continúa diciendo esto en versículos 29 y 30 ahora. Como vimos en el versículo anterior, él comienza diciendo esto: y sabemos que para los que aman a Dios. Y la primera pregunta que tendríamos que decir es: ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que para los que aman a Dios hay un propósito? Dios está obrando con un propósito. Pablo les está diciendo a este grupo de personas que conocen muy bien la historia, sobre todo de los judíos, les está diciendo esto: nosotros ya lo sabemos. Nosotros crecimos escuchando las historias como por ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de David, de Salomón, de Daniel, de Nehemías. Todos estos hombres y mujeres que ellos experimentaron de primera mano tribulaciones y problemas, pero al final confiaron en que había un propósito para Dios. Y Pablo les dice: nosotros lo sabemos, nosotros entendemos que Dios tiene un propósito hasta en medio de todas estas cosas. Y entonces él lo dice así en versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? A todos estos que vivieron en la parte que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento, que simplemente es la primera parte de la Biblia que se lleva a cabo antes de la venida de Jesús. A los que conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo esto: ellos que no conocían a Jesús, porque Jesús vino apenas hace 2000 años y ellos vivieron antes de Jesús, ellos solo confiaron en Dios sin saber exactamente cómo se iba a llevar a cabo todo el plan de la venida de Jesús, que Él iba a morir por los pecados y que iba a ser el Salvador del mundo. Ellos solo dijeron: Señor, lo que tú nos has revelado, confiamos en ti. No sabemos exactamente cómo vas a llevar a cabo tu propósito, pero a pesar de que tengo problemas, a pesar de que yo esté en un lugar con leones, a pesar de que yo no veo una tierra prometida, a pesar de que tú me estás llamando a hacer esta función, a pesar de que yo tengo que enfrentar un gigante, sea lo que sea la situación, lo que yo voy a hacer es confiar en que tú tienes un propósito para esto. Y debido a eso, yo voy a confiar de que tú eres el que estás en control de esto. Y entonces lo que Pablo dice es esto: todas estas personas que confiaron en Dios, que tuvieron una relación con Dios, que lo conocieron, que son los que fueron conocidos de antemano por Dios, Él los predestinó, les puso en el plan para que ellos sean hechos conformes a la imagen de Cristo. Y entonces dice esto: a los que llamó, hablando de ellos, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Tiempo pasado, es lo que Dios hizo en la vida de todos ellos. Los llamó, vinieron a los pies de Cristo, se glorificó a través de ellos, los justificó a ellos, y ahora Él está y los ha glorificado ahora en su presencia. Y lo que Pablo está usando esto para ti y para mí es esto: que Dios no cambia y su fidelidad va a permanecer. Y si Dios hizo eso con esas personas hace 2000, 3000, 4000 años, Dios va a hacer lo mismo en tu vida. Y Él va a seguir siendo fiel en medio de lo que tú estás pasando. Y la manera como nosotros podemos saber con toda certeza que esto es así, que nuestro futuro va a ser triunfal, es porque la labor de Jesús corrobora el amor de Dios. La labor de Jesús corrobora, es la evidencia del amor de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes ya saben, ustedes han visto, han escuchado las historias de todo lo que Dios hizo, que Él fue fiel y trajo a todas estas personas a ser conformados a la imagen de Cristo. Y Pablo está diciendo: con ustedes lo mismo. Dios va a seguir siendo fiel con ustedes. Y entonces él dice en el 31 en adelante: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios fue fiel y nadie lo puede detener, y Dios es fiel con nosotros, entonces
Nadie puede detener su fidelidad. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo está diciendo, miren, si no es suficiente con ver la manera como Dios fue fiel con todos estos que vivieron antes de nosotros, todos los que conocieron a Dios en una relación de salvación y que confiaron y pusieron su fe en Él, y que ahora nosotros estamos aquí, estamos pasando por problemas, estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por angustias y por sufrimientos. Entonces lo que Pablo dice, aquí está la evidencia. La evidencia es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Jesús, que se sacrificó por nosotros, que resucitó por nosotros y que ahora intercede por nosotros, Él es la razón por la cual podemos tener confianza y paz absoluta hasta en medio de nuestros problemas, sabiendo que vamos a triunfar el día de mañana. Porque un triunfador al final se trata de eso. No se trata acerca de las cosas que tenemos, sino una persona que viene a entender el amor de Dios. Entonces uno podrá decir, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente quita todo el sufrimiento? Así yo no tengo que pasar por todos los problemas que estoy pasando. Pero el problema es que si Dios quita tu sufrimiento, para hacer eso tendría que quitar también la libertad, lo que se llama el libre albedrío que Dios te ha dado. Y eso no permitiría que tú pudieras tener una relación profunda con Dios. Pasa, por ejemplo, con nosotros como padres. Nosotros sabemos que el ser padres, el ser papá y mamá, es algo que va a traer sufrimiento. ¿Cuántos de los que están acá antes de ser papás no sabían que tener hijos iba a ser un dolor de cabeza? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Algunos sí. Bueno, tienen que venir a verme para platicar, porque les dieron gato por liebre, como hablamos la semana pasada. Porque la realidad es esta, que aunque amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por ellos, nuestros hijos a veces pueden ser un dolor de cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, varios aquí, ok. Y la cosa, y vamos a presentar un hijo en un momento, pero esta es la cosa, nosotros también fuimos un dolor de cabeza para nuestros papás. No nos hagamos a los inocentes, porque eso pasó con nosotros también. Pero la satisfacción de tener hijos y poder disfrutar de esos momentos buenos pesan más que los momentos de sufrimiento que nosotros hemos pasado con ellos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios sabe que darnos libertad, nosotros nos rebelamos y pecamos y hacemos cosas que están mal, pero Dios sigue permaneciendo fiel en nuestras vidas. Y la labor de Jesús corrobora el amor de Dios. Y por eso cuando viene entonces el sufrimiento, que es muchas veces a causa de nuestras decisiones, lo que tenemos que entender es esto, que los sufrimientos son oportunidades para que Dios te muestre su amor. Cada vez que tú y yo sufrimos es una oportunidad para que Dios te muestre su amor. De hecho, escucha cómo Pablo entonces continúa diciendo, versículos 35 y 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto es una pregunta en la cual la respuesta que él está anticipando es un no, nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Es una pregunta retórica. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Él está tratando de pensar lo peor de la vida. Y lo que él está diciendo es, al final ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y mientras Pablo escribe esto, él está seguramente pensando en la gente que vino anteriormente, gente que sufrieron, personas en el Antiguo Testamento que pasaron por tribulaciones y por angustias y por persecución y por hambre, desnudez, por peligro, por espada, todas estas cosas, y Dios de cualquier manera les demostró su amor. Entonces,
Si esto es así, si esta es nuestra realidad, contestando la pregunta que hicimos al principio acerca de ser un triunfador, lo que tenemos que concluir es esto: que triunfamos cuando confiamos que es imposible separarnos del amor de Dios. Triunfamos cuando confiamos que es imposible separarnos del amor de Dios. No importa lo que pase en tu vida, no importa el sufrimiento, no importa la situación, nada puede separarnos del amor de Dios. Escucha cómo entonces Pablo le da un punto final y un punto de exclamación a este pasaje tan hermoso. Dice él en el versículo 37: pero en todas estas cosas, todos estos sufrimientos, somos más que vencedores. Me encanta cómo lo dice, porque dice, no somos triunfadores, no somos vencedores, somos más que vencedores. Durante mi época, cuando yo era joven y había tele, imagínate en esa época, había una serie que se llamaba Los Supercampeones. No eran solo los campeones, eran los supercampeones. Y eso es más o menos lo que Pablo está diciendo. No eres solo un triunfador, eres un super triunfador. Es la palabra que él usa en el idioma original. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es tan increíble que ninguna cosa nos podrá separar. El milagro tan increíble del amor de Dios nos deja sin palabras. De hecho, me recuerda, y con esto termino, a una historia que sucedió hace algunos años. Había un hombre que se llamaba Alcides Moreno, y él trabajaba como limpiador de ventanas en uno de estos rascacielos. Yo no sé si a alguien aquí le gustaría tener ese trabajo, y yo no, limpiando ventanas en rascacielos. Y un día él estaba limpiando un edificio de 47 pisos junto con su hermano que se llamaba Edgar, y los dos se subieron al andamio, esa plataforma. De hecho, llegaron al edificio, se subieron al elevador hasta el último piso, piso 47, prepararon el andamio, la plataforma y todo para empezar a limpiar. Y cuando empezaron a bajar, algo sucedió. Uno de los cables que sostenía el andamio se rompió. Y de repente entonces se desbalanceó esa plataforma, y con todo el peso que tenía la plataforma sobre un cable nada más, el otro cable también se rompió. Y los dos cayeron 47 pisos. Imagínate. Edgar, el hermano menor de este hombre, él falleció instantáneamente. Pero en cambio, cuando se trataba de Alcides milagrosamente estaba vivo. A pesar de caer 47 pisos. De hecho, estaba viendo un reportaje con respecto a esto, y uno de los doctores decía: si tú caes de 4 pisos, tu probabilidad de sobrevivir es 50-50. Si tú caes de más de 10 pisos, es 0, no sobrevives. Él cayó 47 pisos, y a pesar de ello sobrevivió, con un montón de fracturas, sangrando por todos lados, hasta en su cerebro. Estuvo en coma 3 semanas y despertó el día de Navidad. Y cuando despertó junto con su esposa en el hospital, los doctores dijeron: este es un milagro que nunca hemos visto antes. No hay explicación por el que este hombre todavía está vivo. De hecho, aquí hay una foto de él que tú puedes ver posteriormente, y que ese es el edificio de donde él cayó. 47 pisos. Ahora sí parece bastante, ¿no? Cuando dices 47 pisos, sí es una buena distancia. Un milagro increíble, pero un milagro que no se compara al milagro más grande, que es que nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios nos sostiene hasta en nuestras caídas más fuertes. A pesar de las cosas que nosotros hacemos, tenemos un Dios que nos ama, que siempre es fiel, y que por Él triunfaremos mañana. Quizás para ti, tú estás aquí por
Pues porque te obligaron a venir, ¿por qué más estás acá? Pero la realidad es de que tú sabes que Dios te ha estado buscando y tú necesitas de Dios, porque es lo único que hace que la vida tenga sentido. Y nosotros queremos ayudarte para que tú tomes el paso de conocer a Jesús como tu Salvador personal, porque eso tiene que ser el principio. Cuando tú conoces a Jesús, todo lo demás cambia en tu vida. Por eso en unos momentos, terminando este servicio, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y ahí vamos a tener gente lista para ayudarte a responder tus preguntas, a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. ¿Qué significa eso? Todo eso, ellos te van a ayudar. Quizás tú en esta tarde necesitas oración por algo que tú estás pasando. Ahí también nuestros ministros, nuestros líderes están para orar por ti, ayudarte en medio de la situación que tú estés pasando. Los que están viendo en línea, simplemente pone un comentario y uno de nuestro personal te va a contactar para ayudarte en la situación que tú estás pasando. Padre, gracias porque al final tú eres fiel. Te amamos porque tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos a que hasta en medio de nuestras tragedias y nuestros problemas sepamos que nada nos puede separar de tu amor y que al final tú eres el que nos haces un triunfador para hoy, para mañana, porque lo hiciste ya en el pasado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén.